Hola, ¿cómo están? En este video vamos a presentar la sección 2 de la clase final de la unidad 3. Esta parte vamos a trabajar la noción de subconjuntos, pero mirando columnas. Nosotros venimos trabajando ya con subconjuntos, pero filtrando las filas en base a condiciones particulares. Por ejemplo, filtramos en la clase pasada, generamos un nuevo conjunto que únicamente consideraba los datos de la provincia de Catamarca. Ahora lo que vamos a hacer, en vez de filtrar por fila, vamos a generar subconjuntos en base a columnas. Vamos a elegir columnas particulares para crear nuevos conjuntos de datos. En este caso, nosotros vimos al principio que teníamos cerca de 48 columnas, lo cual es muy difícil de ver. Y sobre todo, a lo mejor no nos interesan todas las columnas por igual al principio. Sí, lo que ya sabemos es cómo acceder a la información de una columna. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada hicimos, para poder acceder al valor de una columna, poníamos el nombre de la variable donde estaba almacenado el conjunto de datos, como acá, abríamos corchetes y entre comillas simples o comillas dobles poníamos el nombre de la columna a la cual queríamos acceder. De vuelta, las columnas se escriben entre comillas porque son strings, cadenas de texto, y siempre los nombres, recuerden, tienen que coincidir tal cual está el nombre de la columna para poder hacer uso de la misma. Ahora bien, si yo quiero mirar más de una columna en simultáneo, quiero ver dos columnas juntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo genero ese subconjunto de columnas de mi conjunto de datos? Tenemos acá una forma incorrecta. Uno pensaría que es igual que, que mirar una sola columna, o sea, df, mirar una sola columna de un conjunto de datos, pero entre comas agregar las nuevas columnas. Entonces, acá tenemos un ejemplo, que es la forma incorrecta. Por ejemplo, este nuevo subconjunto únicamente tendría las columnas provincia y algodón. Cuando yo hago clic en ejecutar, me tira error. Dice, che, acá no, acá algo está mal. Estás tratando de acceder a una columna inexistente. Porque, ¿qué pasa? Recuerden que las columnas son strings, son palabras. Y todo esto no es una string, es algo que tiene otra forma porque apareció la coma. Para poder acceder a más de una columna o poder recortar las columnas y recortar un conjunto de datos en base a varias columnas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, escribimos el nombre del conjunto de datos, que en este caso es df, abrimos corchete, y de vuelta volvemos a abrir corchete. Le pasamos una lista, o sea, una lista con los nombres de las columnas a las cuales queremos acceder. Y luego terminamos cerrando el corchete inicial. O sea, todo esto de acá es una lista donde en cada elemento tenemos el nombre de una nueva columna, de una columna existente en nuestro conjunto de datos. Entonces, nosotros cuando ejecutamos, ahora sí se mira. Ahora podemos mirar, che, ahora me generó una vista de las dos columnas a las cuales yo quería acceder de este conjunto en particular. Es muy importante esto, sintácticamente es complejo, sí, pero es la forma que nos permite Pandas manipular este tipo de datos. Esto también lo podemos usar, o lo podemos, en el caso que se complique, lo podemos hacer con Visual Python, que justo lo tengo abierto acá. Visual Python nos permite acceder de la siguiente forma. Nos permite generar subconjuntos de la siguiente forma. Acá hay toda una explicación, es muy parecido a lo que hicimos al acceso por proyección de una sola columna. Y de vuelta, es muy importante usar una lista, si no Pandas no nos entiende, como nos pasó al principio. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo genero un subconjunto? Mirando solamente las columnas. Vamos a generar por acá el ejemplo, justamente vamos a agregar una línea de código por acá para mostrar el ejemplito. Lo que vamos a hacer es, vamos a subset, acá, y acá en subset vamos a mirar, esto es para hacerlo con Visual Python, lo pueden hacer de vuelta, lo pueden hacer directamente escribiendo, o lo pueden copiar y pegar y cambiar el nombre de las provincias, de las columnas a utilizar. Acá en Visual Python lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, elegimos el conjunto de datos, df en este caso, que es el original, y acá, si ustedes pueden ver, dice column subset, o sea, genérate
en este sector, podemos arrastrar acá a la derecha las columnas que queremos que formen parte de nuestro nuevo conjunto. Siguiendo el ejemplo, vamos a poder poner provincia, por ejemplo, y vamos a poder poner algodón. Yo puedo agregar todas las que necesite. Puedo ir, por ejemplo, y poner ajo. Voy acá a Code View y automáticamente me genera el conjunto esperado. Algo importantísimo, fíjense que acá hay algo raro, dice df.log. Acá vamos a poner por subset, perdón, acá me olvidé el primer paso de todos. Primero ponemos subset, como hacíamos anteriormente, y una vez que en method, acá seleccionamos subset, vamos a sumar las columnas que queremos generar del subconjunto, que son provincia, ajo, por ejemplo, algodón, etcétera, y lo ordene de la forma que nosotros vamos a agregar. Entonces vamos a Code View y genera directamente el código esperado. Nosotros podemos copiar esto, Command C, hacemos clic en cancelar, lo pegamos en esa celda que agregamos y ejecutamos. Algo muy importante es que acá no estamos modificando, en este código particular, no estamos modificando df, pero tampoco estamos almacenando este nuevo subconjunto en una variable. Estamos haciendo una vista momentánea. Si quisiéramos guardarlo para utilizarlo nuevamente, deberíamos crear una variable particular que sería df nuevo sub, por ejemplo, y asignar esta forma de filtro de generación de subconjunto por columnas a esa variable. Entonces, ya que tenemos esta nueva herramienta dentro de nuestras herramientas a utilizar, la utilicemos para resolver algunos problemas. Vamos a hacer nuevas preguntas, pero esta vez nos vamos a centrar en subconjuntos de los conjuntos de datos. La primera es, no quiero ver todas las columnas, sino que quiero mirar únicamente las columnas que quiero generar un nuevo subconjunto que contenga las columnas año, provincia y maíz. Es como un subconjunto que solamente mira maíz. Entonces uno podría acá completar este ejercicio 2. A modo de recuerdo, podemos primero generar una variable cuyo nombre esté relacionado al contenido, como puede ser df maíz, y eso le vamos a asignar este nuevo subconjunto de columnas. Entonces, este subconjunto de columnas tiene 3: año, provincia y maíz. Entonces, yo les pregunto a ustedes, pongo df y el data frame, y acá vamos a agregar lo que esperamos, que son año, provincia y maíz. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto está bien? ¿Está correctamente escrito? ¿Es sintácticamente correcto? Y tenemos un problema, porque habíamos dicho que necesitamos que sea una lista, si no va a tratar de buscar esta palabra con un nombre de columna, la cual no existe. Si no nos olvidemos de que para poder generar subconjuntos, tenemos que pasar la lista de columnas que son de nuestro interés. Entonces, ahora sí, yo puedo ejecutar y voy a ver, sin permiso, vamos a mostrar que dfMaíz realmente es con una variable que contiene este nuevo subconjunto. Ahora sí, vamos a hacernos otro tipo de preguntas. Ya tengo este nuevo conjunto. Analicemos, por ejemplo, qué pasa en la provincia de Santa Fe con el maíz. Y acá tenemos como primera tarea a seguir filtrar este nuevo conjunto de datos para almacenar únicamente datos de Santa Fe. Entonces, uno lo que podría hacer es decir, bueno, genera un nuevo conjunto de datos que se llame df Santa Fe. ¿Y qué conjunto de datos voy a filtrar? ¿El original o el nuevo? Si me interesa únicamente tener los datos del maíz. Y únicamente voy a filtrar el dataset nuevo que tiene datos de maíz. Entonces, elegimos el conjunto de datos a filtrar, miramos la columna de interés, que es la provincia, y nos fijamos la condición que necesitamos. Entonces, acá generamos un conjunto de datos que tiene los datos de maíz solamente de la provincia de Santa Fe. Entonces, ejecutamos y nos encontramos con este conjunto de datos. Ahora bien,
tenemos preguntas para hacernos con respecto a este conjunto de datos, que vamos a ir respondiendo en cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Esto queda para ustedes de tarea. ¿Cómo puedo hacer para saber en qué año se produjo el mayor cultivo de maíz en Santa Fe? ¿Y cuánto se cultivó? Después, ¿en qué año se produjo el menor cultivo de maíz y cuánto se cultivó ese año? Y finalmente, que es lo más interesante y es muy parecido a lo que hicimos con algodón, es intentar graficar la cantidad de hectáreas de maíz cultivadas por año. Como recomendación, usen un gráfico de líneas o dispersión. ¿Está bien? Entonces, eso queda como tarea en base a esto de acá. Yo voy a pasar. De vuelta, pista es muy parecido a lo que hicimos cuando analizamos el algodón. Sí, lo que voy a dar como extra acá en la parte de resolución, es esta línea de acá, que es la primera vez que la vemos, que se llama plt.figure. Esa función toma un parámetro que se llama fixSize, que le podemos asignar el tamaño del gráfico, ¿está bien? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ejecutar por acá. Fíjense cómo crece esto para que tengan una idea de lo que estamos esperando de gráfico. Y en fixSize, si yo cambio acá este segundo valor, me va a quedar, por ejemplo, un gráfico más alto. Si yo toco este valor de acá, me va a quedar un gráfico más ancho. ¿Está bien? Entonces, la idea, generalmente la recomendación es un 18. Ustedes pueden testear y probar la forma que ustedes quieran. De vuelta, el código de estos ejercicios son más de práctica, es muy similar a lo que hicimos con el algodón, y lo bueno es agregar los labels, jugar con el color del gráfico y así con cada una de las herramientas que tiene a disposición. Además, algo que está buenísimo de hacer y que está bueno como ejercicio, es comparar los cultivos de una provincia con otra. Ya, ya tenemos un conjunto de datos que contiene todos los datos de maíz en Santa Fe. Ahora queremos hacer exactamente lo mismo, pero con la provincia de Buenos Aires. Primer pregunta. Si quiero tener únicamente los datos de maíz de la provincia de Buenos Aires, ¿qué conjunto de datos tengo que filtrar? ¿El original o donde tenemos los datos de maíz, provincia y año? Bien, DF maíz. Segundo, ¿cuál es un buen nombre para ese conjunto de datos? Y a partir de eso, ir respondiendo estas preguntas. ¿En qué año Santa Fe cultivó más hectáreas de maíz que Buenos Aires? Hay que ver. ¿A partir de qué año Buenos Aires comienza a cultivar muchas más hectáreas que Santa Fe? ¿Se comportan de manera similar la cantidad de hectáreas cultivadas por provincia durante el tiempo? Y observando los datos, puedes suponer cómo fueron los cultivos en los años posteriores a 2021. Cada una de estas preguntas se va a responder en una celda. Acá, por ejemplo, tenemos algo importante, hay que filtrar, como dijimos hace un ratito, el conjunto de datos de PBA, perdón, el conjunto de datos de TF maíz, almacenar una variable que sea PBA cuando cumple esta condición. Y acá yo les voy a mostrar rápidamente el ejecutable, perdón, que no está ejecutado, un gráfico comparativo. Fíjense que mirando los gráficos podemos sacar conclusiones. Hay proyecciones similares, que en algún momento Buenos Aires comienza a producir mucho más maíz que Santa Fe. Antes no era tan notoria la diferencia. Bueno, la pregunta es que ustedes pueden ir respondiendo esto en base a la generación de este gráfico. ¿Qué hay a diferencia de los gráficos anteriores? Que tenemos que plotear ambos datos, los datos de Buenos Aires y los datos de Santa Fe. O sea, primer paso, tenemos que filtrar el conjunto de datos. Ustedes después van a tener una celda para con estas preguntas. Filtramos el conjunto de maíz con respecto a los datos de la provincia de Buenos Aires, lo almacenamos en una variable con nombre representativo y ahora generamos el gráfico. Y acá, de vuelta, importamos Matplotlib, definimos el tamaño de la figura y cuando hacemos el scatter, o sea, este diagrama de dispersión de puntos, primero graficamos para una provincia,
Es decir, ¿cuál es el valor que vamos a tener en el eje X? De vuelta el año. ¿Está bien? Tanto para Buenos Aires como Santa Fe, el año. Entonces, en X graficamos el año correspondiente al conjunto de datos de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Después graficamos el maíz, la cantidad de hectáreas de maíz, y agregamos esta etiqueta que nos permite saber qué provincia es. ¿Está bien? Así, che, bueno, estos datos corresponden a la provincia de Buenos Aires. Y acá agregamos un alfa, que es un grado de transparencia, ustedes pueden modificarlo. Acuérdense que tenemos un montón de parámetros. Luego, en la línea siguiente, graficamos, hacemos de vuelta un PLT scatter, pero en vez de mirar los datos del dataset PBA, miramos los datos del dataset Santa Fe, donde en la columna tenemos el año, el eje X va a estar el año, el eje Y va a estar también el maíz, pero las hectáreas de la provincia de Santa Fe, el label, la etiqueta correspondiente para poder graficar después la leyenda y poder diferenciar ambos datos, porque estamos ploteando en base a un mismo eje X dos valores distintos, y el alfa. Agregamos un título, agregamos una etiqueta para el año y finalmente agregamos una etiqueta para el eje X y finalmente agregamos una etiqueta para el eje Y. Y esto es muy importante, que es por este punto legend, es lo que va a graficar la leyenda para representar, che, los de este color son de esta provincia, los de este color son los datos de esta otra provincia, los valores de I. Entonces ejecutamos y vemos eso mismo. La leyenda, che, todo lo azul es Buenos Aires, che, todos los naranjas son Santa Fe. Y ahora, ustedes lo que van a hacer es responder las preguntas que propusimos al principio. Estas preguntas las van a responder mirando el gráfico, este grafiquito generado acá, y lo van a hacer en esta celda. Esta celda de acá, esta celda de texto, como mismo la que se pasa, le va a permitir responder cada una de estas preguntas. Primero, ejecutar, generar el código, para finalmente hacer la comparación y poder responder cada una de las preguntas que planteamos inicialmente. Y como dato extra, y para dar un poquito más de comparación, no solamente podemos comparar o graficar un solo cultivo por provincia o el mismo cultivo para dos provincias durante todo el año, sino que también podemos hacer gráficos que nos permitan cultivar históricamente los cultivos de una misma provincia. Para ello, acá les vamos a compartir en esta celda cómo generar un nuevo conjunto de datos, un nuevo subconjunto de datos que tenga un set o un subconjunto de columnas. Este conjunto de datos nosotros le recomendamos almacenar una variable llamada df múltiples cultivos. En esta variable van a guardar las columnas de df, que son año, provincia, centeno, maíz, girasol, trigo y soja. Ahí, fíjense que este conjunto de columnas parte del data frame original, ¿no? O sea, estamos manipulando DF, no Santa Fe, no Buenos Aires, no maíz, sino un nuevo conjunto que se basa en el original. Y una vez que tenemos esos datos, queremos sí generar un conjunto filtrado de este DF múltiples cultivos para ver los cultivos de Santa Fe. O sea, hay que filtrar para Santa Fe. Entonces acá les voy a mostrar el código. Acá tienen también todo agregado y explicado. Pero lo primero que hacemos es, generamos un nuevo conjunto que se llame múltiples cultivos, el cual es un subconjunto un subconjunto de columnas del conjunto inicial. Y después lo que hacemos es filtrar este nuevo conjunto de múltiples cultivos para ver únicamente los datos de Santa Fe. Entonces, de vuelta, esto ya lo hicimos varias veces, lo ejecutamos, y lo interesante es ver qué pasó históricamente entre los cultivos. Digo, che, siempre se cultivó mucha soja en Santa Fe, siempre se cultivó mucho maíz en Santa Fe, ¿cuándo se cultivó más soja que maíz? Entonces acá tenemos la oportunidad de graficar eso. De vuelta, ¿cómo hacemos? Primer paso, importar matplotlib, pyplot con PLT. Después definimos el tamaño de la figura, esto es muy importante. Y luego vamos graficando columna por columna de interés. Acá lo que tiene en común nuevamente es que nuestro eje X va a ser los años, porque estamos haciendo un análisis histórico,
que comienza en el primer año sobre el cual tenemos datos y finaliza en el último año sobre el cual tenemos datos. Y vamos a cultivar, no, vamos a graficar lo que tengamos, primero como eje X el año y el eje Y el cultivo que deseamos mostrar. En este caso va a ser la columna soja. Acá yo a modo de ejemplo fui agregando marcadores. Por ejemplo, le sumé que para soja aparezca una cruz, el estilo de línea y el label. Siempre muy importante poner el label porque es que nos va a permitir diferenciar y generar la leyenda final. Después hago lo mismo, en la línea siguiente exactamente lo mismo, lo único que cambia es la columna que estoy viendo que es la de maíz, le cambié el marcador y el label correspondiente, y esto lo hago para cada una de las columnas que tengo a disposición. Luego le pongo un título, ponemos las, como vimos anteriormente, las etiquetas tanto para X y Y, agregamos la leyenda para que se genere y terminamos viendo el gráfico. Al ejecutar, encontramos este gráfico acá que es bastante. Primero, queda bastante bonito por los colores que usan, cómo los marcadores van cambiando también dependiendo de lo que usamos, y la leyenda correspondiente. La leyenda no solo está con el nombre, el color, sino también con el puntito o el tipo de marcador que estamos utilizando. Entonces, algo interesantísimo es que en un momento se cultiva más centeno que soja en la provincia de Santa Fe. O sea, no se cultivó siempre mucha soja. Es más, recién podemos ver que la soja le gana al resto de los cultivos cerca de la década, a mediados de la década del 80. O podemos ver que ya no se cultiva centeno prácticamente, o que el trigo tuvo un comportamiento similar durante el histórico de Santa Fe. Gracias a este tipo de gráficos, estos gráficos históricos, podemos hacer este tipo de comparaciones y sacar conclusiones preguntándole el conjunto de datos. Entonces, a modo de ejercicio más de, de, de respuestas abiertas, que observa el análisis histórico, se mantiene de forma proporcional la cantidad de hectáreas, siempre se cultivó mucha soja en la provincia de Santa Fe. Con estas preguntas ustedes las tienen que responder de manera escrita en la próxima celda escrita. Con esto terminamos la sección 2. Lo más importante es que vimos cómo generar subconjuntos de columnas de un conjunto de datos y después cómo hacer análisis históricos que nos permitan comparar cultivos entre provincias, pero también cultivos de una misma provincia alrededor de los años y alrededor de la historia particular. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo, donde vamos a presentar la noción de datos o datos incompletos o celdas sin valores. Hola, ¿cómo están? En este último video de la unidad 3 vamos a presentar cómo se representan los datos sobre los cuales no tenemos información en un conjunto de datos. Algo interesante es que nosotros podemos comparar, como vimos anteriormente,